Una canaria, Carolina Darias, será la encargada de coordinar la política sanitaria de todo el país. Esta semana presidió su primer consejo interterritorial con las comunidades autónomas tras asumir el relevo de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad. Las prioridades en estos momentos son poner al día el plan de vacunaciones y reducir la escalada de muertes por el COVID. La pandemia ha destruido más empleo en Canarias que en el resto del país. El cero turístico y las medidas restrictivas han supuesto la desaparición de más de 60.000 empleos durante el último trimestre del año. Los ERTE, prorrogados hasta mayo, impidieron que la debacle fuera peor. El Producto Interior Bruto cayó en un 11% en España durante 2020. Y un paso para la recuperación económica podrá ser la realización de test de antígenos dentro de los aeropuertos canarios. El servicio, que se va a poner en marcha en breve, va a permitir a pasajeros y turistas regresar a su país de origen sin necesidad de pasar la cuarentena. La medida ha sido bien acogida por el sector turístico y el gobierno canario, que llevan meses reclamándola. Puertos Canarios ha suspendido la actividad en el puerto de Las Vueltas, en La Gomera, a la espera de que se solucione la situación de los 39 migrantes que permanecen en el muelle. 13 de ellos con coronavirus. Este grupo es el primero que llega a la isla de La Gomera este año. El Cabildo Insular ha pedido su traslado por carecer de instalaciones para atenderlos. Son bomberos que participaron en la extinción de este aparatoso incendio en una nave del municipio de Telde, en Gran Canaria. Las llamas alcanzaron varios metros de altura y causaron importantes daños materiales. Es el segundo incendio que afecta a esta empresa en menos de 3 años. Después lo vemos. Este que ven es el mapa de niveles que dibuja el coronavirus en Canarias. La Gomera y La Palma comenzaron la semana en el nivel 1, el de la normalidad. El Hierro se unió a Tenerife y Fuerteventura al pasar al nivel 2 con restricciones, mientras que Gran Canaria con el nivel 3 y Lanzarote y La Graciosa con el 4 han tenido que reforzar las medidas anti-COVID ante el aumento de casos de las últimas semanas. Los contagios apuntan a que llegaron a su pico el pasado lunes en Lanzarote. Los sanitarios han respondido a la avalancha de ingresos, muchos relacionados con el incumplimiento de las cuarentenas impuestas para frenar la propagación del virus. El hospital de Lanzarote atraviesa el momento más duro de la pandemia y es que sus trabajadores se encuentran totalmente desbordados. Por agotamiento es el riesgo. Los recursos ahora mismo son adecuados, están trabajando a destajo. Ahora mismo hay 45 personas en la primera planta COVID y se ha tenido que habilitar una segunda en la que hay 3 personas. Los más graves, 13, están en la UCI. En total, 61 hospitalizados, 9 ingresos en el día de ayer. Para poder traer efectivos de fuera, también están ahora mismo en ello la consejería, buscando efectivos que puedan apoyar. Con respecto al brote detectado hace unos días en el hospital, se ha saldado con... Entre pacientes y familiares, 7 personas afectadas y 2 profesionales. Aún así nos comentan que está casi extinguido. La nota negativa nos la dejan los fallecimientos. Que fue anoche mismo. En total son 4 durante el fin de semana. 4 mujeres que han perdido la vida con edades comprendidas entre los 77 y los 85 años. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en Lanzarote 17 personas con coronavirus, 8 en esta tercera ola. Nosotros solamente garantizamos que las personas se pongan muy enfermas, pues curarlas, intentar que no se muera, bien, eso es nuestra parte, pero que realmente es capaz de parar la pandemia es la sociedad en su conjunto. Unos datos que vienen a raíz de la subida de los casos activos. Fíjense en el pico de la segunda ola con 571 casos y hasta ayer teníamos casi el doble, 1067. Responsabilidad individual, esa es la clave que consigue salvar vidas. Responsabilidad individual que brilló por su ausencia en esta quedada tuning en San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. La Guardia Civil levantó 18 propuestas de sanción entre las 50 personas que se dieron cita en esta exhibición de vehículos. Algunos de los asistentes no llevaban la mascarilla ni guardaban la distancia de seguridad. Pero no fueron los únicos que incumplieron. El quebrantamiento del toque de queda también se tradujo en denuncias en Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El Cotillo, Fuerteventura.
Los asistentes a una fiesta privada montan una barricada para impedir el acceso de la Guardia Civil. Los agentes son insultados, amenazados y apedreados. Balance: 5 detenidos, 8 denunciados y 2 efectivos policiales heridos leves. Barrio de Altavista, Arrecife de Lanzarote. Varias personas se saltan el toque de queda para consumir en el interior de este local sin mascarilla. Solo el viernes se sancionan a cerca de 200 personas. En Las Palmas de Gran Canaria, 105 denuncias por saltarse el toque de queda y 37 actas por no llevar mascarilla durante el fin de semana. La sociedad está bastante mentalizada, pero nuestra labor siempre es incidir en aquellos que no tienen esa actitud. Una actitud que propicia la propagación del virus. La gran transmisión se produce sobre todo en los jóvenes, pero al final los que acaban hospitalizando son los mayores, ¿no? Pero el virus está circulando gracias a la mayor interacción social de los jóvenes. Y todo cuando la curva comienza a descender. Desde hace 5 días o 6 en Gran Canaria y en Fuerteventura también se ha estabilizado el crecimiento, ya no crece en Lanzarote. Los expertos insisten en la necesidad de que toda la sociedad se implique para vencer al virus. El virus se combate con la rápida detección de positivos y el establecimiento de medidas de control. En el sur de Fuerteventura, en Pájara, conocíamos el lunes los resultados del cribado realizado a 181 personas ante el temor de un brote en Costa Calma. Las pruebas se saldaron con casos positivos y otro caso no concluyente. El ayuntamiento, ante la incertidumbre, cerró bibliotecas, parques infantiles, gimnasios y centros municipales. La campaña de vacunación, mientras tanto, seguía el lunes su curso tras concluir la fase 1. El primer grupo que recibió la vacuna Pfizer ha complementado y completado el proceso que continuará con otros colectivos tan pronto lleguen nuevas remesas de vacunas. A prisión fue enviada una conductora temeraria con cargos. Juicio rápido por saltarse un alto policial en la autopista del sur de Gran Canaria. La mujer negó los cargos, a pesar de haber sido grabada por la Guardia Civil. Vale, ya lo veo. Es el momento en el que un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico comienza a perseguir con las sirenas puestas a un Renault gris que circulaba con exceso de velocidad por la Gran Canaria 1. En plena huida, la Guardia Civil advierte: el coche no se detiene. La conductora conduce temerariamente, adelantando incluso por el arcén. Una huida por diferentes zonas del sureste de Gran Canaria y en la que el vehículo a la fuga con su conducción compromete la seguridad del resto de usuarios de la vía y la suya propia. Solo tienes que no perderlo, ¿vale? El barrio de La Goleta, en Agüimes, es el destino final de la conductora, sobre la que ya pesaba una orden de ingreso en prisión por una condena de un delito de lesiones. Tras su detención en un juicio rápido celebrado este mismo lunes, no ha reconocido este nuevo delito de conducción temeraria del que ahora se le acusa. Espera en prisión una nueva vista judicial que cursarán los juzgados penales de Las Palmas. Y esta colisión acabó con 4 personas heridas. Ocurrió en la avenida de los Majuelos de Santa Cruz de Tenerife cuando, supuestamente, uno de los vehículos implicados hizo un cambio de sentido en un lugar que no estaba permitido. El impacto provocó la intervención de los bomberos, que tuvieron que excarcelar a los ocupantes de ambos turismos. El impacto, al ser un impacto lateral, estaban bastante deformadas las puertas, hubo que excarcelarlas, hubo que quitarle las puertas para poder sacar a las víctimas. Al parecer le dolían mucho las piernas, no podían caminar y optamos por sacarlo en camilla, en tabla espinal y trasladarlo hacia la ambulancia. En Canarias el 60% de las pensiones no alcanzan el salario mínimo. El pasado lunes los pensionistas volvieron a concentrarse para pedir que se mejoren. Los pensionistas han concentrado para demandar la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. Además, aseguran que el Pacto de Toledo no cumple con sus derechos. No se eliminan los coeficientes reductores, que estamos pidiendo también poder jubilarnos con el 100% de la pensión cuando tengamos 40 años cotizados o más, no se elimina la brecha de género, ni siquiera nos garantizan la revalorización de las pensiones con el IPC real año tras año. De los 300.000 pensionistas que hay en Canarias, muchos no pueden llegar a fin de mes. Más del 60% de los pensionistas están cobrando por debajo del salario medio interprofesional.
Por lo tanto, la pobreza es muy grande aquí en Canarias. Hay que darse cuenta que es la comunidad la segunda por debajo en pobreza. Reclaman restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y denuncian que con las actuales condiciones las pensiones del futuro serán más precarias que las actuales. Seguiremos batallando, gracias. Respiro para trabajadores incluidos en ERTE y trabajadores autónomos que reciben prestaciones del Estado. Hasta el 31 de mayo van a estar en vigor las medidas puestas en marcha para amortiguar la actual crisis económica. Era un secreto a voces que este martes, tras varias reuniones con los agentes sociales, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que refuerza y consolida la defensa del empleo. La nueva prórroga de los ERTES y las ayudas para autónomos se extenderán hasta finales de mayo. Este balón de oxígeno tendrá un coste de unos 70 millones de euros y se acogerán más de 750.000 trabajadores. Estamos dando certidumbre, extendemos los ERTES y la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo. Los trabajadores seguirán recibiendo un 70% de la base reguladora y las exoneraciones en las cotizaciones seguirán vinculadas a los 3 esquemas de ERTE vigente. Transición de un ERTE a otro que pueda producirse en las nuevas modalidades se haga de una forma muy sencilla, simplemente con una comunicación a la autoridad laboral. Respecto a las ayudas a autónomos, habrá una prestación por suspensión de actividad de al menos 760 euros. Ese consejo fue el último de la canaria Carolina Darias como ministra de Política Territorial y Función Pública. Carolina Darias San Sebastián será la nueva ministra de Sanidad. El anuncio era el esperado. Darias sustituye a Salvador Illa, quien abandona el cargo para presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero en Cataluña. Otro catalán, Miquel Iceta, estará a partir de ahora al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El propio ministro saliente, Salvador Illa, ha sido uno de los primeros en felicitar a Carolina Darias. Aquí en Canarias, el vicepresidente regional, Román Rodríguez, y líder de Nueva Canarias, ha destacado la capacidad de diálogo y de búsqueda de consenso de la nueva titular de Sanidad. Por su parte, Coalición Canaria califica de oportunidad perdida la salida de Darias del Ministerio de Política Territorial. Sobre esta designación se pronunció Ángel Víctor Torres, quien reconoció estar satisfecho por el nombramiento de su compañera de partido en las islas. Le he dado la enhorabuena, le he dado las felicidades, le he deseado suerte, ¿no? Porque va a ser un gran trabajo, como ha hecho en política territorial y función pública, en un campo como la sanidad, que hoy prácticamente lo es casi todo, ¿no? Agradecer también a Pedro Sánchez la apuesta por una ministra canaria para esa área. Torres hizo estas declaraciones durante un receso del Pleno de la Cámara Autonómica, donde se abordó la grave situación económica que sufren las islas por la pandemia. La cuestión que ha despertado mayor interés entre los grupos parlamentarios es la concesión de ayudas a los autónomos y pequeñas empresas más castigados por la pandemia. Los grupos Ciudadanos, Nueva Canarias y Coalición Canaria preguntaron al presidente por este tema. Han aprobado más ayudas en comunidades autónomas de todos los colores políticos, señor Torres. Y no, ustedes déjense de excusas. Ante todo este drama absoluto, ¿qué ha hecho su gobierno en todo este tiempo? Pues llegar tarde o no llegar. Es imposible que podamos cubrir de ninguna administración, el daño que se produce en el sector económico. Y ahora aprobamos 400 millones, de los que 165 son para líneas directas y están asegurados los fondos. Podemos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista Canario preguntaron al presidente por la estrategia de vacunación contra el coronavirus. El suministro que hemos recibido es ridículo, 48.000 dosis para casi 2 millones de canarios. Seamos serios. La eficacia de una campaña de vacunación se mide en función del porcentaje de la población inmunizada. Canarias se sitúa a la cabeza, la primera en datos de vacunación, las dosis de vacunación administradas. Canarias tiene el plan diseñado en el que además desde la sanidad concertada también tiene que vacunarse y ponerse al servicio para cumplir con el objetivo. Y solamente dependemos del exterior, del compromiso ético de los laboratorios, de la Unión Europea exigiendo justamente esa distribución y del Ministerio de Sanidad,
que haya llegar las dosis que le corresponden a Canarias. Si eso se produce, repito, el 70% de los canarios estarán vacunados en verano. La agrupación socialista Gomera preguntó a Torres por la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Si no hay empresas, no hay actividad. Si no hay actividad, no hay ingresos para la economía canaria de los que se nutren ayuntamientos y cabildos. Lo más importante es una de las disposiciones últimas, y es que se prorrogue el tiempo que sea preciso, que sean indefinidos. Lo más importante sería que no fuera preciso después del 30 de mayo que hubiese ERTE. Y Canarias es sin duda la comunidad que más los necesita, previsiblemente también después del mes de mayo, porque serán meses duros los que nos quedan hasta el verano. El Pleno ha convalidado 4 decretos leyes del Gobierno, entre los que destacan los cambios en el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías, el AIEM, el arancel aduanero destinado a proteger la producción local. Otro decreto convalidado por unanimidad es el que permite a los hoteles albergar a menores no acompañados, más de 2.600, bajo la tutela de la comunidad autónoma. Los grupos acordaron que sean 20 el número de hoteles que puedan acoger a este colectivo y abogaron por una mayor implicación del Estado y otras comunidades autónomas en la atención a estos jóvenes. Mientras, en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana ha comenzado la salida de migrantes de los hoteles. El ayuntamiento confía en que en breve serán todos realojados. Sobre los menores migrantes no acompañados habló la vicepresidenta de Derechos Sociales con técnicos del gabinete de la comisaria europea de Interior. Gemma Martínez, a su término, denunció la pasividad de Bruselas ante esta situación. Anunció que el Ejecutivo volverá a remitir a la comisaria europea la relación de menores acogidos en las islas y confirmó que aún el Ejecutivo autonómico no ha recibido los fondos europeos destinados a paliar esta emergencia humanitaria. En las últimas semanas, estos menores no acompañados han protagonizado numerosos incidentes. Sindicatos policiales piden más personal y medios para controlarlos. La Fiscalía, por su parte, relaciona estos altercados con la masificación de los centros. Para la Fiscalía de Menores, la masificación de algunos centros de acogida en Gran Canaria está detrás del aumento en el número de delitos leves. Durante meses están conviviendo los menores evidentes con quienes no lo son, conviviendo menores marroquíes con menores subsaharianos, que tradicionalmente no han tenido una buena relación. Y de ahí ese aumento de incidencias que se están denunciando. Una solución a esta masificación, asegura, sería acelerar las pruebas que determinan la edad y evitar que mayores ocupen esas plazas. Ahora mismo hay retrasos de meses, con el perjuicio correspondiente para esos menores evidentes, que son niños y que están conviviendo con jóvenes de 18, 20... Medidas que creen reducirían los incidentes. Desde el sindicato Jupol de la Policía Nacional piden medios que permitan acelerar los trámites de repatriación, siempre respetando los derechos de los migrantes. Hay que defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos que están en España. Y también hemos solicitado más medios materiales y humanos para tener presencia proactiva en la calle donde se producen más delitos en estos momentos. Aseguran que la sola presencia policial tiene carácter disuasorio y ayudaría a reducir el número de incidentes. Estos módulos serán renovados para acoger en El Hierro a los 408 migrantes que permanecen en la isla tras arribar de forma irregular. Actualmente son atendidos en diferentes centros. La intención del Cabildo es concentrarlos en un lugar para reducir los problemas logísticos que genera esta dispersión. Es imprescindible poner a funcionar el KTH lo antes posible para hacer las cosas bien. Habría que quitar de estos módulos, traer otros módulos nuevos, pero lo bueno es que ya todas las conexiones, tanto de luz como de agua, de saneamiento, pues están, y es simplemente quitar los que están y poner otros nuevos. No es difícil y tampoco es caro, estamos hablando de alrededor de 200.000 euros. Y una imprudencia ha obligado a intervenir quirúrgicamente a una niña de 2 años víctima de un accidente de tráfico en La Palma. Viajaba con sus padres, sin estar sentada en la silla reglamentaria. El matrimonio y su hija, de vacaciones en la isla, chocó frontalmente con otro vehículo en la LP1 a la altura de Tijarafe. La menor fue evacuada en helicóptero a Tenerife, donde está siendo tratada de graves lesiones. Los padres fueron detenidos como responsables de una imprudencia grave.
En la inspección ocular del vehículo lo que pudieron detectar es que el sistema de retención infantil sí iba instalado, pero no había sido usado. Y entonces estaba sí desplegado el cinturón de seguridad. Y probablemente la niña iba sentada entre el cinturón de seguridad y la madre. El uso de sistemas de retención infantil reduce en un 75% las muertes y en un 90% las lesiones en caso de accidente. El precio de estos dispositivos oscila entre los 75 y los 500 euros. Hay varios sistemas de retención infantil, desde que nace hasta 36 kilos. Hay desde instalación con sistema de cinturón del coche hasta el sistema ISOFIX, que son unos enganches de hierro que la silla va instalada directamente a ese sistema que trae el coche. Hay mucha gente que no está concienciada y cree que esto es un quitamultas, y no es así. Hay que recordar que este tipo de dispositivos no es un elemento recomendable, sino obligatorio. Escasez de vacunas, aumento de contagios y exigencia de más competencias restrictivas. Esta es la difícil situación que se ha encontrado la ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, al llegar al ministerio. El pasado miércoles tomó posesión del cargo con una intensa agenda por delante. Carolina Darias ha prometido su cargo este miércoles como nueva ministra de Sanidad ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela y en presencia de representantes de los 3 poderes del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, con lealtad al Rey. Lo ha hecho asumiendo el desafío de frenar la espiral de contagios y fallecimientos que sacude el país y con la gestión de la vacunación como reto en la lucha contra la COVID-19. Junto a Darias también prometía su cargo el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Tras la ceremonia tuvo lugar el traspaso de carteras en los respectivos ministerios. Carolina Darias entregó a Iceta la de Política Territorial y Función Pública. Horas después, la nueva ministra recibía el testigo de manos de Salvadorilla. Me gustaría volver a hacer un llamamiento a todas las administraciones públicas de este país para que el mínimo común de entendimiento sea posible a través del debate y del diálogo, para armonizar, para seguir armonizando nuestras acciones públicas de salud al modelo de gobernanza que requiere la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos cada día y dar certezas y confianza a la ciudadanía para derrotar al virus y salvar vidas. Carolina Darias se reunirá mañana con las comunidades autónomas en el que será su primer acto oficial como titular del Ministerio de Sanidad. La nueva ministra se enfrenta a la tercera ola del coronavirus marcada por ese estado de alarma a la carta, que hace que las restricciones sean impuestas por las comunidades autónomas. Unas comunidades inmersas en las campañas de vacunación y a la espera de nuevas remesas. Madrid y Cataluña han sido las primeras en suspender las vacunaciones programadas al quedarse sin dosis de la de Pfizer suficientes para garantizar el segundo pinchazo. El virus ha causado la muerte de más de 70.000 personas en España desde que estalló la pandemia. Voraz incendio en el municipio de Gran Canaria de Telde. No hubo que lamentar daños personales, pero sí importantes pérdidas económicas en una nave que ha visto cómo el fuego le golpea por segunda vez en menos de 3 años. A las 11 recibieron el aviso. Una nave de una empresa dedicada al transporte llena de pales se estaba incendiando en el polígono industrial Maipés, en Ginamar. La altura y la intensidad de las llamas anunciaban ya una noche dura. Prevemos que hay una gran carga térmica. Se tuvieron que desplazar 3 parques, 3 unidades de parques diferentes, de San Mateo, de Telde y de Arucas. Se tuvieron que desplazar aquí y han estado trabajando durante toda la madrugada hasta la hora de hoy, que estamos con tareas de refrigeración y de preventivos. Se ha confinado todo. Los trabajadores, cerca de una veintena, están en buen estado de salud. No había nadie en el interior del recinto cuando se inició el fuego. El almacenaje de palet era muy grande, luego ha afectado a vehículos que estaban en el interior. Lógicamente los vehículos estaban repartidos entre zonas de carga térmica y no fue posible sacarlos. Al menos 9 camiones se han visto afectados y varios turismos han quedado totalmente calcinados. Cerrado el de agosto, sin entrar un bicho aquí. Es la desesperación de un pescador de Lanzarote. La flota pesquera canaria de atún rojo no atraviesa su mejor momento.
La última cuota concedida al sector no es suficiente y no tienen ayudas necesarias para compensarla. Muchas de las embarcaciones llevan casi 6 meses amarradas a puerto y los pescadores varios meses sin cobrar. Dificultades en la mar y también en el campo canario. La mancha negra amenaza a la cosecha de tomate de Gran Canaria. El sector habla de pérdida de hasta 5 millones de kilos. La borrasca Filomena trajo lluvias que agradeció el campo canario, pero las bajas temperaturas con las que vino acompañada han tenido una consecuencia inesperada para los tomateros de la aldea en Gran Canaria, la enfermedad de mildiu. Los fríos fueron bastante grandes, bastante intensos y que podríamos decir que entre 4 o 5 grados por la noche los troncos están secos. Entonces, al estar los troncos secos, ya la savia no circula y todas estas plantas se van muriendo. Por eso la llaman la mancha negra. A pesar de que quedaban 4 meses de producción, el 20% de la cosecha está así totalmente quemada. Que prácticamente habremos cogido, pues, qué sé yo, una cuarta parte de lo que realmente cogemos a final de campaña. Aproximadamente hay unas 20 hectáreas afectadas y unos entre 4 y 5 millones de kilos. El que sobrevive además pierde calidad y no se puede comercializar. Ahora los agricultores luchan para que las aseguradoras cubran las pérdidas ocasionadas por este hongo. Y esta es la segunda vez que este agricultor se encadena y se pone en huelga de hambre para reclamar la apertura de los mercadillos agrícolas de Arrecife, en Lanzarote. Asegura que si en la plaza de la iglesia no se puede llevar a cabo por culpa del COVID, podría buscarse otras ubicaciones. Afirma que el cierre de esta actividad está siendo demoledora para el sector. Que se pueda reanudar la actividad, ¿no? Tanto para nosotros, los agricultores y ganaderos, como para los consumidores. Una pérdida importante, puesto que yo tengo empleados, pago mis impuestos y también tengo mis clientes. Los almendros en flor transforman cada año la economía de Santiago del Teide. El municipio tinerfeño se vuelca con los visitantes que llegan atraídos por una floración muy querida por los vecinos. Los que sembraron nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, porque un almendro dura hasta un siglo y hasta más. Impresas en un papel y grabadas en la retina, Carmen conserva intacto el recuerdo de su infancia de los almendros en flor en su pueblo natal, Santiago del Teide. De estas imágenes han pasado 91 años. Vivían de eso, cogían antes que decían una fanega que eran 50 kilos, las partían y daban 10 kilos de almendras. Y eso las vendían y con eso la gente hacía su dinerito. Entre los meses de enero y febrero comienza la espectacular floración que tiñe de rosado y blanco la tierra volcánica y que llena de visitantes el municipio. Una floración que este año es más tardía. Ha hecho frío, ha llovido, ha nevado, tenemos las cumbres del Teide todavía, el volcán con nieve. Y la floración va un poquito más tardía. Locales de restauración y comercios cercanos al centro completan la experiencia. Se llevan productos de la almendra. Aquí ofrecemos albóndigas con almendras y la otra que es bacalao con batata y salsa de almendra. El ayuntamiento ha preparado una campaña de actividades hasta el 21 de febrero. Incluye rutas para la familia, las parejas y la ruta Almendros en Flor sin barreras, prevista para el 6 de febrero. El Teatro Guimerá siempre ha sido un referente para la vida cultural de Santa Cruz de Tenerife. Este año cumple 170 años y por ese motivo el Ayuntamiento prepara un amplio programa de actividades para reivindicar el papel que ha tenido en el desarrollo de la vida cultural y artística de la ciudad. Es el teatro más antiguo del archipiélago. Construido en 1851, tuvo varios nombres hasta el actual. El homenaje al dramaturgo chicharrero Ángel Guimerá. Abrió sus puertas por primera vez en el año 1851 y bueno, como dato curioso, a las 10 de la mañana ya estaban todas las entradas vendidas, la gente tenía muchas ganas de cultura y bueno, y a partir de ahí pues llevamos pues 170 años de cultura. La idea es tener un año de teatro y de darle vida a nuestro Teatro Guimerá.
Y el plástico es el gran enemigo de la conservación del medio ambiente. En Fuerteventura, la ONG Clean Ocean Project lleva 20 años trabajando para concienciar del daño que causa. Fuerteventura y el cuidado del medio ambiente van de la mano desde que en 2009 la isla fue declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Entre las acciones, cambiar conceptos para poco a poco cambiar el mundo hacia uno más ecológico. Las alternativas al plástico de un solo uso existen, ahora falta pues la voluntad, sobre todo las empresas, de hacer un esfuerzo. En Clean Ocean Project llevan trabajando desde hace 20 años por ese cambio. Reducir el uso de plástico, estamos viendo que limpiar no es suficiente. Una de sus ideas ha sido la instalación de los contenedores de pales reciclados para que los visitantes de las playas del norte de Fuerteventura depositen sus plásticos al marcharse. Una cuerda, un bidón, unos envases, lo recogen y ahí mismo tienen el palet donde lo pueden depositar. En 2018, Clean Ocean Project se volvió viral al escribir a George Clooney in expreso por el impacto ambiental que generan las cápsulas de café. Es muy caro, es un desastre para el medio ambiente. Hoy en día hay esas cápsulas reutilizables. El trabajo de ONG, asociaciones y colectivos es tan solo el empuje para que todos cambiemos nuestra perspectiva y tomemos conciencia de que un mundo mejor es posible. Shortly after that, we'll have a second engine start one, the separated and fallen away from the vehicle, exposing the 143 spacecraft to the vacuum of space. There's the second stage. Cape Canaveral expected. Las islas van a permanecer una semana más con los actuales niveles decretados por el gobierno canario. La única novedad es que se va a permitir la competición de fútbol base en las islas que se encuentren en la fase 2. Este fue uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno. Otro fue la aprobación de un paquete de ayudas en forma de decreto ley que va a permitir a pequeñas empresas y autónomos aplazar deudas tributarias y el pago del IJIC. La situación crítica que atraviesa Canarias derivada de la pandemia empuja al Gobierno a tomar medidas extraordinarias. Aplazamiento o moratorias fiscales por valor de 236 millones, ayudas directas a fondo perdido por valor de 165 millones. La moratoria fiscal aplaza el pago de los tributos del IJIC y el AIM previsto para el 20 de abril hasta el 20 de octubre. Costará 236 millones de euros, 194 para el aplazamiento del primer trimestre y 41 para el de los pagos fraccionados sin intereses a empresas, pymes y autónomos. Lo que estamos haciendo es, por el periodo de los aplazamientos, de renunciar a esos ingresos para trasladar liquidez a los que se acojan a estas medidas y vamos a resolver los problemas de liquidez con pólizas de crédito. La segunda medida contempla ayudas a fondo perdido por valor de 165 millones de euros a los sectores que han sufrido un mayor impacto económico en la pandemia: hostelería, restauración, turismo, comercio y ocio. Serán compatibles con el aplazamiento antes comentado y se sufragarán con fondos europeos de ayuda. No modifican el presupuesto de la comunidad. Ni son las primeras ni serán las últimas. Estos son recursos adicionales, extrapresupuestarios. No estamos tocando los recursos del presupuesto. Más ayudas. El Congreso de los Diputados ha convalidado 5 reales decretos del Gobierno destinados a los sectores más afectados por la crisis económica, entre ellos el turismo, el comercio o el transporte. Horas antes, por la extensión de Vox, el Gobierno había logrado convalidar el decreto en el que se establecen los criterios para conceder los fondos europeos del COVID. Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Popular votaron en contra.
Y de estas medidas estaban pendientes las pymes. La Asociación de Autónomos afirma que la situación económica es insostenible para muchos. Por eso reclaman ayudas directas para evitar despidos y cierres de negocios. Hemos pasado de tener un problema de liquidez a tener un problema de solvencia por parte de las empresas, y ahora lo que necesitamos de las administraciones públicas es que entren ayudas directas para poder mantener el tejido empresarial. Hablamos de ayuda para poder sostener los alquileres, para poder pagar a nuestros proveedores y para poder mantener el empleo. Y los datos de la última encuesta de población activa son demoledores. En el último trimestre de 2020 el paro aumentó en 60.000 personas en las islas. Canarias es la región española que más empleo ha perdido por la pandemia. En el archipiélago se han destruido 112.800 empleos durante 2020. Las islas tienen una tasa de desempleo del 25% frente al 16% de la media nacional. Son 7 puntos más que en 2019. Además, el número de parados ha aumentado más de 60.000 personas y ya son casi 280.000, el dato más alto desde 2016. En estas cifras que he dado no estoy metiendo los 79.500 trabajadores que están en expedientes temporales de regulación de empleo. Si no, ya sí que estaríamos hablando de cosas absolutamente preocupantes. Creemos que es cuestión de ponerse a pensar otras alternativas, una diversificación mayor de la economía. Por primera vez desde 2014 hay menos personas ocupadas que el año anterior, tan solo 827.000, con un descenso del 12%. Canarias es la comunidad que más empleo ha destruido en el conjunto del Estado. Cuanto más empresas cierren, menos posibilidades de recuperar el empleo, porque lo importante es que una vez que la actividad funcione, las empresas que han quedado abiertas puedan recuperar el empleo en la medida que vaya mejorando la demanda. En los próximos meses no se va a experimentar una mejoría inmediata, sino preveemos que esa mejoría empieza a notarse a partir del segundo semestre del año 2021. El gobierno regional achaca estas cifras a la paralización de la actividad económica producto de la crisis sanitaria y al cero turístico. El impacto económico de esta crisis sanitaria es histórico. Es el mayor receso desde 1936. El Producto Interior Bruto cayó un 11% durante 2020 y el déficit público aumentó casi un 8%. Fíjense en la comparativa de este gráfico. El consumo de los hogares se desplomó hasta el 12,4%, el triple de lo experimentado en el peor año de la crisis financiera, en el 2009. Por sectores solo se salvó de este retroceso el primario, con un crecimiento del 4,7%. En el cuarto trimestre del año se registró una ligera mejoría con un aumento del PIB de medio punto. Puertos Canarios ha restringido la actividad en el puerto de Las Vueltas por la presencia de migrantes con COVID-19 en el muelle. La isla recibió esta semana la primera patera del año con 39 migrantes, 13 de ellos afectados por el virus. El grupo ha sido alojado en la terminal de pasajeros y carpas exteriores. El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha pedido que se agilice el traslado a la península o las repatriaciones. Afirma que la isla no está en condiciones de atender las necesidades de este grupo. Desde luego es necesaria también una política para que los lugares en cada una de las islas estén adecuados. En La Gomera teníamos un centro y la desidia del gobierno en aquel momento hizo que hoy no exista. Y lamentablemente los migrantes están en el puerto de Vuelta, atendidos como podamos. Yo espero que el gobierno les dé traslado pronto. Sobre el fenómeno migratorio versa Moria, una propuesta teatral que cuenta la historia de 3 mujeres en el campamento de refugiados de Lesbos, en Grecia. Saleha, Dowa y Sora, 3 mujeres con trayectorias vitales distintas y con una historia común, buscaban un futuro seguro en Europa y se encontraron con el campamento de Moria. Asesinato, robo, pelea, violar, de todo. Moria es un estercolero de derechos humanos. Hay aguas fecales, Moria 2 está contaminada de plomo y ahora los refugiados se enfrentan al riesgo de padecer cáncer en un antiguo campo de tiro. Los Moria, los Arguineguín, el campamento que se están habilitando en Canarias son el fracaso de la política migratoria de Europa. Con una metáfora de las islas jaula de Europa, este proyecto escénico busca profundizar en el fenómeno migratorio. Es un alegato, en cierto modo, contra el racismo a partir de la información.
Yo creo que buena parte del racismo que ahora mismo está llegando a nuestra tierra, que no tiene tradición de eso, que de buenas a primeras están todos estos brotes xenófobos que están surgiendo, tiene mucho que ver con la falta de información, con la falta de cultura. Es una de las funciones a las que tiene que llegar la cultura, con esa posibilidad de remover las conciencias y de hacernos partícipes a todo de lo que está aconteciendo. Objetos y testimonios reales son la esencia de esta propuesta que se estrena con aforo completo este fin de semana en la Sala Insular de Teatro y que invita a descubrir cómo se vive en un campo de refugiados. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presidió su primer Consejo Interterritorial de Salud con una ligera mejoría de los datos de contagio desde el pasado 4 de enero. El Consejo abordó la situación creada por cargos públicos que se han saltado el protocolo de vacunación y el retraso en la entrega de vacunas por parte de los laboratorios. Darias confía en que este problema se supere y se pueda reanudar y acelerar las vacunaciones en todo el país. El escenario sobre el que estamos trabajando es que a partir del segundo trimestre pueda llegar un número importante de vacunas, un número importante de dosis y que, por tanto, todo el Sistema Nacional de Salud, con toda su potencialidad, con todas sus capacidades que los dan los profesionales sanitarios y la red asistencial, desde luego podamos cumplir ese objetivo del 70% en el verano. Las personas que se saltan el protocolo tienen que tener el rechazo social, sin duda alguna, pero en cuanto a poner la segunda dosis o no, yo creo que deben ser los criterios médicos los que se pronuncien al respecto. En Canarias, hasta 7 cargos públicos se han saltado ese protocolo. El gobierno canario va a administrar la segunda vacuna por motivos éticos y deja su futuro político en manos de las siglas que representan. En La Palma, varios colectivos han pedido la dimisión de la consejera socialista que se la puso sin pertenecer al primer grupo de vacunación ni a ningún grupo de riesgo. Bruselas ha tenido que intervenir para garantizar el suministro de las vacunas compradas a las farmacéuticas. La Comisión se hará cargo de supervisar las entregas pactadas bajo la amenaza de hacerse cargo de la producción de forma directa si se interrumpe el suministro. Europa insiste en que el objetivo es lograr el 70% de la población se esté vacunada antes de finales de verano. Para Canarias es crucial que se cumplan con los planes de vacunación si se quiere reactivar la economía. El objetivo de lograr la inmunidad del 70% de los canarios depende de que no fallen las entregas previstas en las próximas semanas. Canarias mantiene por ahora el ritmo de la campaña de vacunación. Las islas recibieron esta semana 15.250 dosis. Confían en que Moderna envíe el próximo lunes las 1.900 vacunas que se esperaban estos días y AstraZeneca cumpla sus compromisos. El problema está si no llegan las nuevas inyecciones previstas. Sanidad admite que la vacunación se verá ralentizada. Necesitamos de la savia que posibilita que desarrollemos nuestra función y esa savia son las vacunas. Con este ritmo, con esta cadencia de llegada a este producto, difícilmente vamos a poder tener el objetivo del 70% antes del verano. A pesar del freno, estaría garantizada la segunda dosis. Lo que puede afectar es que no sigamos aumentando esas primeras dosis, es decir, todo lo que es el proceso de vacunación viene dirigido o distribuido por grupos poblacionales. Lo que hacemos al garantizar esa segunda dosis es no ir aumentando al ritmo que tal vez quisiéramos o habíamos planificado. Si llegan los viales, los próximos en vacunarse serán los trabajadores de las clínicas privadas. Y Canarias contabiliza más de 34.000 contagios desde que estalló la emergencia sanitaria. En la actualidad son alrededor de 8.000 los casos que están activos. En los últimos días, los laboratorios de referencia en las islas han analizado 1.000 muestras para determinar si la cepa británica se ha expandido por el archipiélago. En principio, 49 de Tenerife y 4 de Lanzarote registran esta mutación que se contagia con mayor rapidez. Y al virus lo han vencido en el archipiélago más de 26.000 pacientes que han recibido el alta. Las autoridades sanitarias, como han visto, insisten en que se cumplan con las medidas de autoprotección, sobre todo el de guardar distancia de seguridad y evitar aglomeraciones.
Para que se hagan una idea, solo la semana pasada se reportaron 138 brotes con 877 casos asociados. Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife concentran la mayor parte de ellos. Los más numerosos, los de origen familiar, casi la mitad, y también social. En las islas, recordemos, el virus ha matado por ahora a 516 personas. Canarias es la octava comunidad con más población de España, justo detrás del País Vasco y por delante de Castilla-La Mancha. Los 510 fallecidos de las islas por coronavirus contrastan con los más de 3.200 de Euskadi o los más de 4.800 de Castilla-La Mancha. La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, pese a representar solo el 33% del total de la población canaria, acaparan el 87% de los fallecidos. Se confirma que la concentración de población en las grandes ciudades es uno de los factores de riesgo para la expansión de la epidemia. Hasta ahora han muerto 70 personas en las residencias de mayores. Esto representa el 14% del total de fallecidos en las islas. Por el contrario, se estima que en el resto del país esa mortandad en residencias de ancianos triplica a la canaria, se acerca al 45%. 5 aeropuertos canarios contarán en breve con las clínicas privadas para realizar test de antígenos en las terminales. La medida ha sido aprobada por AENA, que permite que se realicen en los recintos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. El gobierno canario confía en que estos controles permitan recuperar visitantes a las islas una vez que se ha dado por perdida la temporada alta. En el horizonte, la campaña de verano, si se cumplen con los planes de vacunación. Con una parálisis turística sin precedentes, la Consejería de Turismo apunta a una pérdida del 35% del tejido empresarial para el primer semestre de 2021. No descartan más cierres de hoteles próximamente. Puede pasar que se esperen más cierres. Ahora mismo estamos casi en un cero turístico, una presencia testimonial de turistas. Estamos en torno a un 10% de ocupaciones hoteleras. De hecho, ya tanto las líneas aéreas y turoperadores han reducido drásticamente su programación con las islas. Se da por perdida la campaña de invierno y las esperanzas están puestas en verano. Por eso pide un plan de ayudas directa al turismo. Se hace imperioso ya que el Estado, en el momento en el que estamos, hacía mucho tiempo que tenía que estar, pero en este momento ya, que haga un plan de ayudas directas, igual que estamos intentando hacer con recursos propios y con endeudamiento y ver qué es lo que viene de Europa y se puede aprovechar desde el Gobierno de Canarias, porque no tenemos esa asistencia del Gobierno central y no se puede mirar para otro lado. Un sector que depende de la evolución de la pandemia, por ello Canarias prorroga 2 semanas más el control de pruebas a viajeros nacionales. Otro sector que lo está pasando mal es el del transporte discrecional. En Las Palmas de Gran Canaria, los taxistas se concentraron el pasado viernes para pedir al ayuntamiento que regule de una vez por todas las libranzas en el servicio que se presta a la capital Gran Canaria. Denuncian que ya soportan graves pérdidas, en algunos casos del hasta el 80% en relación al año anterior sin pandemia. Y novedades en torno al accidente de un helicóptero del Ejército del Aire en Canarias que costó la vida a 4 militares en marzo de 2014. El Tribunal Supremo ha ordenado reabrir la investigación para permitir que se practique una prueba pedida por una acusación particular y que fue denegada en la instrucción, consistente en el examen por técnicos del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, de los restos del aparato. La acusación quiere determinar si las roturas de los elementos de la aeronave influyeron o no en el siniestro. En Fuerteventura, el Cabildo ha dado el visto bueno a los presupuestos insulares después de una crisis entre los socios de gobierno que están pendientes de esta mujer. La presidenta de Asambleas Municipales, Sandra Domínguez, ha confirmado su intención de apoyar una moción de censura contra el socialista Blas Acosta. Domínguez, diputada autonómica no adscrita, ha explicado en el programa Parlamento de esta casa las razones de la ruptura con Nueva Canarias y cómo preparan esta iniciativa. La entrevista la podrán ver este domingo a partir de las 9:30 de la mañana.
Una vez se lleva el 29 de enero y se haga efectiva la renuncia, si en este caso se materializa, es cuando se pueden dar los mimbres para una moción de censura. En estas condiciones no, porque no caen los números. Estamos hablando de que habrían unos plazos todavía de 1 mes y medio aproximadamente. Es improbable que haya un punto de retorno, pero bueno, en esa línea está ahora Nueva Canarias en Fuerteventura, intentando reconducir el tema. Pero como decía, es muy complicado. Y emotiva despedida de un agente canino de la Policía Nacional. Una familia va a acoger a Vasco, un pastor alemán experto en detección de explosivos que se jubila tras más de 8 años de servicio. He compartido con él 8 años y medio. Y es mi primer perro en la unidad. Sergio se derrumba momentos antes de despedirse de Vasco. Por desgracia cambiaron las circunstancias mías familiares, no lo puedo tener en casa. Les une una relación de 8 años y medio. Experto en detección de explosivos, este pastor belga se jubila ahora con un sobresaliente expediente en la unidad canina. Esta mañana, gracias a la ayuda de los guías caninos, consiguieron localizar varios detonadores. Noticia en los informativos por sus hallazgos, Vasco tendrá ahora su retiro dorado junto a Óscar y Marian. Con una gente tan maravillosa, en un sitio espectacular, porque tienen un paraíso allí en San Mateo. Tienen donde expresar su energía, que allí tienen donde espacio para correr y para jugar y lo que quieran. Unos que se van y otros, como Harry, que con tan solo 2 meses ya apunta maneras. Este en concreto va a ser para drogas y billete de curso legal y armas. Últimos mimos. Llega el momento. Bueno, creemos que Vasco se merece un aplauso. Y despedida final, no sin antes echar una última mirada atrás a la persona con quien ha compartido toda una vida. Antes de la predicción del tiempo, la agenda semanal. Vemos de forma resumida temas de interés para la comunidad sorda canaria. El próximo viernes a las 18 horas se celebra la charla Procedimiento para la gestión de herencias a través de la plataforma Zoom. Para inscribirse y poder seguir la charla es necesario enviar un WhatsApp al 623 38 82 42 o enviando un correo electrónico al mail social.lapalma2@facican.org. El Instituto FOCAN ofrece un curso básico gratis, Prevención, Riesgos Laborales. Está destinado a personas con discapacidad. Será un curso online de 50 horas con intérprete disponible. El curso comenzará en febrero. Nuevo proyecto Erasmus Drama Camp 3. Serán 2 semanas de aprendizaje de varias facetas de las artes escénicas desde una perspectiva cultural sorda. Este año se desarrollará en Noruega y en Francia. El plazo es hasta el 15 de febrero a las 12 del mediodía. Para más información, escribe a juventud@cnse.es. Enero se va a despedir con un fin de semana de tiempo agradable. El sábado tendremos numerosas horas de cielo azul y de sol. Por la tarde-noche aumentará la nubosidad en la cara norte del archipiélago. Desaparecerá la ligera calima de días anteriores y bajarán las temperaturas diurnas. Aún así habrá máximas de entre 20 y 25 grados. El viento va a soplar del nordeste moderado. Y el domingo el tiempo seguirá soleado, salvo en la vertiente norte y este de las islas de mayor relieve, donde predominarán las nubes a menos de 850 metros de altitud, y en Lanzarote y Fuerteventura, donde esperamos intervalos nubosos. Se notará más frío al amanecer. El viento será el alisio, soplará moderado con intervalos fuertes. Va a empeorar un poco el estado del mar en las costas del norte y oeste de las islas. Nos despedimos desde la costa oeste de Tenerife, un lugar que se ha convertido en Patrimonio Mundial de los Cetáceos por la variedad de especies que alberga. Les esperamos la semana que viene. Adiós.